Este conocimiento rige los cánones cósmicos de la sabiduría milenaria de nuestro Creador, el principio único. Nosotros pertenecemos a la dimensión etérea, a los mundos mentales de Alfa Centauri. Nuestro trabajo consiste en transmitirles este conocimiento, que ya les fue dado en Lemuria y Atlántida. Debido a la codicia y a la ambición, ustedes lo perdieron en la oscuridad de sus mentes, lo usaron para el dominio y el poder, y lo escondieron para el propio beneficio. Deberán recuperarlo desde lo más profundo de sus recuerdos, canalizarlo y ordenarlo. Solo así podrán ser lo que fueron, puros de corazón y de mente. Es necesario que trabajen arduamente con sus energías pensamiento para que puedan entrar a la alineación que se producirá muy pronto. Deberán trabajar profundamente sus pensamientos con creencias, dedicación, constancia, voluntad y fuerza interna para que realmente puedan levantar la frecuencia de sus pensamientos y prepararse para los extraordinarios cambios que se avecinan. Para ustedes pueden entender el principio único. Primero deberán comprenderse a sí mismos. Él nació de su inmensa necesidad de comunicación y al lograrlo obtuvo resultados increíbles de interacción, desarrollo, dominio y expansión. De esa manera se formó una malla fuerte y segura llamado lenguaje universal, donde los medios obtuvieron respuesta y donde las respuestas continúan convirtiéndose en un compendio universal llamado sabiduría. El principio único significa origen. Todo lo existente fue creado, emanado y realizado a partir de una única fuente, un núcleo, un centro, desencadenándose correlativamente la necesidad y el deseo de crear la vida. Una vez creada, la vida fue eterna. Cuando hablamos de vida, nos estamos refiriendo al Creador. Nosotros lo conocemos como el principio único. Ustedes le dan el nombre de Dios. Todo lo creado deriva de esa fuente. De ahí salimos y ahí regresamos. ¿Quién lo creó? ¿Cómo se creó? ¿Dónde proviene toda la creación? Todos ustedes quieren respuestas y piden por ellas, porque así está hecha la realidad en que vivimos. Las respuestas no los ayudarán a entender el proceso universal. Ustedes no necesitan respuesta. Lo que requieren es despertar de la vida ilusoria en que viven y entrar en sus propias mentes para comprender la grandeza de lo que estamos expresando. El principio único es, partiendo desde este punto se creó todo lo demás, pero antes de él existió otra necesidad que lo impulsó a ser infinito, sin principio ni fin. Cuando él tuvo conciencia de ser, automáticamente puso en movimiento un mecanismo, activando un dispositivo de necesidad, creando la forma, el signo, la vibración, el ritmo, los colores, etc. La máquina universal comenzó a funcionar con perfección y no paró nunca más. Esa necesidad creada expandiéndose de tal forma que no cabía en su estructura. El movimiento automático generaba un calor tan intenso que comenzó a fungir signo con forma, color con vibración, estructura con ritmo, ritmo con cadencia y así infinitamente. El principio único se vio en la necesidad de crear el orden, porque ya no podía contener tanta creatividad, pues ésta escapaba de sus propios límites y posibilidades. Entonces creó un ser a imagen y semejanza, lleno de luz, de cristales puros, diáfano, de colores refulgentes, ritmo y vibración perfectos. La forma de ese ser correspondía a la voluntad y al deseo del Creador. Él era pensamiento, y al igual que su hacedor, imaginaba y creaba lo imaginado. Él vivía en la mente, donde su pensamiento no tenía fronteras. Él era hijo
del principio único, por lo tanto, de la mente universal. El principio único creó su continuación y la llamó pensamiento, y este pensamiento se encargaría de ordenar, clasificar, analizar, desarrollar y comunicar todo el comprendido de la creatividad que emanaba de su centro. Así nacieron los primeros pensamientos. Ellos se miraron entre sí, se reconocieron como hermanos y lo primero que hicieron fue estudiarse a sí mismos para saber si podía realizar las actividades encomendadas por el Creador. La primera experiencia consistió en tener conciencia de su existencia. La llamaron vida. En un principio esto se generaba como movimiento incontrolados, pero a través de la vivencia fueron dominándolos y uniéndolos a un nuevo elemento llamado deseo, que a su vez produjo otro al que denominaron ritmo. Este desarrollo, con cadencia y armonía, creando con ellos la vibración, y este elemento generó los colores. Cada uno de estos tenía un significado diferente, y cuando los infinitos colores comenzaron a surgir, los hijos pensamiento descubrieron de dónde procedían. Observaron pequeños y minúsculos cristales que chocaban y se fundían entre sí formando figuras. Ellas surgían por el deseo, el ritmo, la vibración y el color. De esta manera nació un nuevo elemento llamado forma. Luego, el ser pensamiento comenzó a ordenar y a clasificar este conjunto de elementos a través de sus propias experiencias. Cuando unió los elementos unos con otros, obtuvo resultados insospechados que podían ser de gran utilidad o de menos utilidad. De esta forma se creó la diversidad, la correlación, los datos creados en el conocimiento. El cúmulo de información activó el entendimiento, juntando los dos, generó la recopilación de la continuidad. Este resultado formó la causa y efecto, y todo se comprendió informativo, creó la sabiduría. Hasta aquí, el ser pensamiento estaba muy satisfecho de su investigación y su trabajo. Se sentía pleno de esperanza, porque estaba cumpliendo con lo que se había propuesto. Ordenar de forma perfecta esa creación que crecía cada vez más. A medida que mezclaba los elementos, nuevas experiencias surgían, con mayor o menor utilidad. El ser pensamiento, abocado a tanta responsabilidad, no percibía ni daba importancia a las creaciones de menor utilidad. Simplemente las archivaba, acumulándolas como desechos de la creación. Fue tanta la concentración de esos elementos desechados que comenzaron a ocupar un espacio destinado para los elementos útiles. Así y todo, continuaron sin darle importancia y dejando para más adelante la solución del problema. Ignorancia. No tenían el conocimiento de que algún día esas creaciones se volcarían en contra de ellos. Los seres pensamiento se encargaban de mantener todo en orden, y sobre todo los que se encontraban muy cerca de esos elementos relegados, comenzaron a mostrar síntomas de desorden, falta de continuidad, debilitamiento y lentitud. Se enfermaron. Lo que ellos no sabían era que ese cúmulo de elementos descartados corroían, oxidaban, aniquilaban y transformaban lo sutil en denso, lo claro en oscuro y el ritmo en arritmia, las vibraciones altas en vibraciones bajas, etc. Asustados, los seres pensamiento no sabían lidiar con ese problema, no tenían los recursos ni el entendimiento para ello. Comenzaron a tratar de rectificar realizando miles de experimentos, pero sin ningún resultado. Mientras tanto, el principio único continuaba creando, desorbitadamente ajeno a toda esa realidad.
En vista de esos problemas, los seres pensamiento tuvieron que clasificar y ordenar nuevamente la realidad. Habían surgido elementos contrarios y desconocidos. Ellos entendieron que esos elementos, a pesar de ser afines, no se podían mezclar porque no eran iguales. Mientras unos enfermaban porque eran de colores oscuros, si cadencia ni ritmo daban resultados nefastos. Otros poseían ritmo, cadencia y colores claros. Los tuvieron que clasificar y separar. Los llamaron energía de resultados positivos y energía de resultados negativos. Los seres pensamientos de resultados negativos se sentían impotentes, desesperados. Comenzaron a percibir que sus reacciones ya no eran las mismas. Tu energía pensamiento se había descontrolado y ellos habían sido creados perfectos, a imagen y semejanza del Creador, y ahora la fatal y distorsión estaban invadiéndolos. Ya no podían trabajar y ordenar. Sensaciones nuevas se iban apoderando de ellos. Ya no reaccionaban igual que los otros. Con pena y dolor, los seres pensamiento que se habían mantenido sanos y útiles tuvieron que separarse de ellos, pues esa negatividad los podía contagiar. Antes de separarse, los pensamientos útiles colocaron un cristal en toda la información dentro de la pineal de sus hermanos enfermos. Este cristal recopilaba toda la sabiduría que ellos tenían, toda la esencia del conocimiento y entendimiento para que ellos jamás olvidaran, y si algún día llegaban a curarse, pudiesen recordar que eran hijos del principio único, que salieron de él y que regresarían a él. Cuando los seres pensamientos fueron separados, sensaciones horribles y vibraciones densas se posesionaron de ellos. El ritmo emitía ruidos espantosos, los colores dejaron de brillar y la oscuridad los envolvió. Sus formas se retorcieron de dolor, rabia e impotencia. Sensaciones totalmente desconocidas los invadieron y se habían creado un universo paralelo, totalmente contrario y diferente del que conocían y al que estaban acostumbrados. Cuánta soledad, cuánto dolor. Perdidos en la oscuridad de sus propios pensamientos, se sintieron abandonados, separados del centro y de su amado Creador. Los seres pensamientos positivos y útiles luchaban para recuperarlos. Nuevas experiencias surgían, se usaron infinitos métodos y técnicas, mas fue inútil. Muchos se ofrecieron voluntariamente para experiencias de cura que no lograron su cometido. A pesar de tanta soledad y dolor, los seres pensamientos separados, sintiendo dentro de ellos un elemento desconocido, la fuerza, era un elemento nuevo que los impulsó a continuar, y lo llamaron supervivencia. Sintieron aún existían los conocimientos adquiridos, que el entendimiento y el deseo no había desaparecido de sus pensamientos, que tal vez con lo poco que restaba ellos podrían liberarse de esa situación aparentemente sin salida. Pensaron que lo primero que debían hacer era no desaparecer, sino por el contrario, vivir. Si el principio único los había creado a su imagen, entonces ellos lucharían con todos los medios disponibles para ocupar un lugar en esa creación. Así fue. Así se unieron, se reconocieron y juntaron importantes datos que cada vez ellos aportó. Clasificaron la información y las distribuyeron en grados y jerarquías. Separaron a aquellas que se encontraban en peores condiciones de aquellos que estaban mejor, porque eran estas últimas quienes se encargarían de continuar. Aún podían hacerlo. Estaban conscientes de su realidad. Sabían que se encontraban distorsionados, sin luz del conocimiento, sin ritmo ni frecuencia. Apenas percibían los colores,
mas ellos lucharían y no se dejarían vencer. Más aún, después de haber experimentado la grandeza de la creación y de su creador, el principio único, sabían que habían perdido el paraíso, su cielo y su luz, en medio de tanta desesperación, y al querer comunicarse con sus hermanos, los seres pensamientos negativos e inútiles descubrieron por azar que, si se alimentaban de los resultados útiles, mejoraban sus condiciones y tardaban el aniquilamiento de su existencia, determinando con ello la prolongación y la supervivencia. Nuevos elementos surgieron: el robo, la maledicencia, el engaño y la mentira se convirtieron en parte de ellos, enfermando aún más sus condiciones. No entendían que esos elementos dañinos empeorarían su enfermedad, llevándolos a un infinito sin retorno y hundiéndolos cada vez más en la distorsión de sus pensamientos. Alertados, y los seres pensamientos útiles tomaron toda la providencia. Lo primero que hicieron fue proteger su origen, su centro y su eje, rodeándolo de todos los cuidados. De esa forma también se estarían protegiendo ellos mismos. ¿Qué hacer con los pensamientos que habían enfermado? ¿Qué utilidad les podían dar? Al no encontrar solución, decidieron comprimirlos y archivarlos en bloques de energía compacta, con la idea de estudiarlos y darles una utilidad más adelante. Después de tantas experiencias dolorosas y sin solución, los pensamientos útiles dejaron de experimentar con la energía del pensamiento inútil. Se dedicaron a trabajar exclusivamente con la energía útil y con la sabiduría acumulada y entendida. De esa manera, sus resultados serían siempre positivos. Mientras tanto, el principio único continuaba creando elementos, ritmos, vibraciones, colores, formas, cristales perfectos, leves, sutiles, transparentes, etc., tanto que comenzaron a chocar entre sí, produciendo descargas eléctricas de altísima temperatura y activando con ello movimientos incontrolados. Fue tanta la concentración de energía de los cristales y el cúmulo de elementos que ocasionó una explosión tan fuerte que miles de millones de cristales incandescentes fueron lanzados a distancias imaginables, insospechadas y desconocidas. Una nueva realidad se había creado. El principio único había nacido, se había expandido y estaba creciendo. En esa explosión, los seres pensamiento de resultados positivos útiles y negativos inútiles también fueron lanzados, mas no todos llegaron a la misma distancia. Hubo algunos que se quedaron muy cerca del centro, otros en medio camino y unos más se perdieron en el infinito de la creatividad. Miles de millones de seres pensamiento diseminados en esa realidad desconocida formaron una nueva existencia. Aquellos que se encontraban cerca del centro comenzaron a girar alrededor de él, atraídos por la fuerza gravitacional. Giraban 9 acompasadamente a un ritmo cadencioso. Estos seres pensamiento refugían con la luz del centro y sus colores se dispersaron. Esos cristales eran los diamantes más bellos y perfectos. No se habían deformado, conservaban la autenticidad de la creación. Otros, que se encontraban más lejos, deformaron un poco su realidad, poseían menos ritmo, los colores se encontraban ligeramente opacos y sus vibraciones emitían sonidos lentos y bajos. En medio de todo, esos cristales conservaban su origen y harían todo lo posible para mejorar sus condiciones. Mas aquellos que fueron lanzados muy lejos de su centro, de su creador, fueron los más afectados porque llevaban consigo a los cristales compactos que por su peso y densidad
fueron lanzados lo más lejos posible de su centro. Esos cristales compactados de inutilidad llegaron a distancias increíbles, tan lejos que, al faltarle la luz, el calor, el ritmo, la vibración y el color, se comprimieron, densificaron, petrificaron, solidificaron y enfriaron, creando así una nueva realidad llamada materia. Esos cristales materia no emitían absolutamente nada, se convirtieron en pensamientos estáticos, rígidos e inertes. Eran pensamientos aprisionados en la naturaleza de su existencia. En medio de ese caos y de esa explosión cayeron de desgracia también muchos de los seres pensamientos positivos y útiles, los cuales juntos con los negativos e inútiles se amalgamaron y petrificaron, comprimiendo sus elementos, pero no sus pensamientos. En la densidad, esos cristales materia fluctuaban en el espacio, chocaban entre sí, vagaban sin rumbo y sin conocimiento de su existencia. Cuando los seres pensamientos se densificaron, aparentemente retardaron el proceso de la enfermedad porque ellos no se manifestaban con la misma rigidez. Los elementos se conservaron estáticos por mucho tiempo, sin causar ningún malestar. Los seres pensamientos densificados pensaron que estaban curados, mas no era así. La enfermedad negativa se encontraba dormida, esperando la ocasión propicia para manifestarse. Cuando lo hicieron, serían en peores circunstancias. Al encontrarse en esa realidad densa y oscura, los seres pensamientos se durmieron y así obtuvieron por tiempo indefinido, hasta que un día comenzaron a sentirse atraídos por una fuerza gravitacional circular que los impulsaba a girar alrededor de un centro. Era el Creador que no los había abandonado, los estaba atrayendo. A pesar de esa enorme distancia, no estaban solos. La fuerza de la supervivencia afloró y con ello tuvieron la seguridad de que algún día regresarían a quien les dio la vida y la existencia. Los seres pensamiento densificados comenzaron a percibir un leve movimiento. Surgió un ritmo débil, una vibración que emitió un sonido casi imperceptible. Este activó los colores y al hacerlo las formas se fueron redondeando. No estaban perdidos. El principio único estaba recuperando. Los seres pensamientos insignificados comprendieron que solo uniéndose podrían regresar a su centro. Fue entonces cuando surgieron nuevos elementos como la confraternidad, la unión, el trabajo en conjunto, la comunicación y la voluntad de realizarlo. Este trabajo en conjunto estaba creando otro nuevo elemento llamado armonía. Unieron su conocimiento y entendimiento, comprendiendo que eran hermanos, a pesar de las diferencias que los caracterizaban. Comenzaron a convivir y ese esfuerzo de convivencia, hecho con paz y armonía, fue llamado amor. La necesidad creó la forma. Los seres pensamientos, alejados de su centro y atrapados en la densidad, comenzaron a sentir la necesidad de manifestarse. No podían lograr solo a través del pensamiento. Tenían que plasmar lo pensado y deseado. Sabían que provenían de una realidad etérica, mental y sutil. Encontrándose en una realidad densa, tendrían que solucionar ese problema. A pesar de que esas energías pensamiento densificadas se encontraban en una realidad adversa, no había perdido sus facultades mentales. Había también que no eran suficientemente tenerlas. Debían usar elementos nuevos que les permitieran continuar. Investigando y analizando profundamente, descubrieron un nuevo elemento llamado signo que unió a otros. Les permitiría formar moldes, necesidades. Así podrían plasmar la respuesta.
Comenzaron las experiencias utilizando los mismos métodos y técnicas que ellos conocían de la realidad sutil. Repitieron las mismas fórmulas, pero se encontraron con una sorpresa. La creación era deforme, sin expansión ni sentido, una y otra vez inútil. Unían cristales de diferentes condiciones, pero nada, los cristales chocaban entre sí, mas no emitían sonido ni vibración alguna. Definitivamente no estaban encontrando las respuestas en esas creaciones. La densidad no permitía la fluidez del pensamiento y en esas condiciones no funcionaban. Eso era lo que ellos creían. No sabían que al estar en una realidad densa, todo era lento. Lo que ellos no percibían era que el pensamiento en esa realidad tardaba, pero avanzaba y tomaría forma en algún momento. Sus respuestas se moldearían según lo que ellos desearon. Se plasmaría en algún momento según sus deseos mentales. Volvamos al creador de todo lo existente. Si él era el centro y creaba los más diversos cristales y encargó a su hijo pensamiento el trabajo de clasificarlos y ordenarlos, ¿cómo entonces ese centro no tuvo conocimiento de lo que iría a suceder? ¿Acaso él no percibía lo que estaba generando? Él lo sabía, lo supo siempre, cuando el principio único creaba y emanaba, estaba formando su cuerpo, se estaba plasmando. Él quería nacer, crecer y desarrollarse como un bebé en gestación, y lo hizo. Se expandió en miles de millones de células que, al igual que él, se repitieron a sí mismas. Sus células cristales llegaron a los confines del universo y todos fueron creados como un espejo a imagen de su creador. Esos cristales células se comenzaron a aglomerar, formando los órganos y sistemas, y todos ellos conjuntos se convirtieron en el cuerpo universal. Hasta ahora los hijos pensamiento no saben a ciencia cierta de dónde proviene el principio único ni quién lo creó para que él exista. Debió haber otro principio que creó al anterior, infinito, sin principio ni fin. Mientras tanto, los hijos pensamiento que se encontraban en la densidad tuvieron que comenzar todo como si fuera un principio único, y entendieron que cada vez que algo se creaba o comenzaba, lo debían considerar como un principio único. Debían reunir mucha información, sentían que tenían mucho que aprender y que ese aprendizaje sería eterno. Los seres pensamiento que se encontraban más cerca del Creador comenzaron a realizar estudios profundos sobre ellos y el entorno creativo. En primer lugar, percibieron que sus cristales, a pesar de esa tremenda explosión y del alejamiento de su centro, conservaban la nitidez, el ritmo, la vibración, la forma y los colores intactos. Mas a pesar de ello, sintieron que ya no eran los mismos. Algo había cambiado. Notaron en sí mismos una diferencia. Su realidad anterior era interna. Siempre estuvieron dentro del centro y ahora se encontraban fuera, girando alrededor de él. Llegaron a la conclusión de que, así como el principio único había nacido, ellos también habían nacido a otra realidad de existencia más concreta, libre y palpable. Estaban fuera del centro, de lo que les permitiría moverse por el espacio. De esa forma, sus conocimientos aumentarían y podrían adquirir más experiencia y vivencias para que su sabiduría no tuviese fin. Estudiaron sus entornos y descubrieron que todavía se encontraba existencia en la luz. Al estar dentro de ella, ellos eran luz. A través de ella, por primera vez pudieron mirarse tal cual eran. Percibieron sus propios colores y sintieron el ritmo y la frecuencia de su vibración. Sus cristales refulgían a través de la luz, cambiando los tonos según sus deseos.
Cuando esta luz atravesaba sus cristales, ella se expandía o se retraía. El ritmo se prolongaba o se acortaba. La vibración aumentaba o disminuía. Así pues, con esta correlación energética, ellos crearon una comunicación, un lenguaje y le dieron nombre, símbolo. A través de la experiencia y vivencias, estos símbolos se convirtieron en cristales pensamiento de conocimiento y entendimiento. De esta manera descubrieron que ellos eran creadores y emanadores de energía, al igual que su centro, pero a diferencia del creador, que emanaba energía pura, ellos emitían energía grabada. Entonces llamaron al centro mente y se clasificaron como ideas, pensamientos. La libertad que esos seres, ideas, pensamiento, experimentaron les permitió viajar y alejarse de su centro, y lo hicieron cuando se sintieron más preparados y con más conocimiento. Fue la única forma que encontraron para descubrir la ubicación de su realidad. Después de muchas investigaciones, estudios y recopilación del conocimiento y del entendimiento de su realidad, llegaron a la conclusión de que querían conocer otras realidades. Pero ellos necesitaban expandirse. Así pues, escogieron a un grupo entre ellos para realizar esa extraordinaria travesía. Emprenderían un viaje hacia rumbos desconocidos y se alejarían lo máximo posible de su centro, porque al regresar llegarían llenos de nuevos datos, experiencias y vivencias. Llegando el momento, partieron. La expedición se fue alejando, conociendo lugares inhóspitos, pasando por mundos en los que sus hermanos, otros seres pensamiento, se habían densificado. Estos se encontraban alejados de su centro, pero a pesar de ese alejamiento, se habían adaptado perfectamente al medio en que se encontraban. La alegría y el júbilo los embargaron. Eran los primeros hermanos encontrados después de la explosión. Todos fueron muy bien recibidos y acogidos, y en esa convivencia aprendieron a intercambiar mucho conocimiento. Esos hermanos, esos seres pensamiento, también existían en la luz, pero al encontrarse un poco alejados del centro, se habían desarrollado en un mundo diferente, porque se habían adaptado a la realidad que les tocó vivir. Sus recuerdos conservaban aún la nitidez de su origen, mas no continuaron alimentándose directamente del Creador. Tuvieron que retroalimentarse de sus propias experiencias y vivencias, formando así sus propios pensamientos. Al principio único, lo recordaban como el Creador amoroso y necesario, pero Él no se encontraba presente en sus vidas. El pensamiento de estos seres se había nutrido de ellos mismos, experiencias sobre experiencias, vivencias correlacionadas con vivencias. Al no poder alimentarse de su centro, se independizaron de él y se convirtieron en sus propios pensamientos. Recordemos que cuando el Creador los creó, infundió en sus cristales su propio ser. Eran hijos del principio único. Por lo tanto, cada uno de ellos era una mente, y la unión de millones de mentes diseminadas en el universo sutil y denso formaron la mente universal. Los hijos pensamiento de la luz quisieron alejarse más, pero no pudieron. La lejanía de su centro les producía serios trastornos. Comenzaron a debilitarse, sus pensamientos no coordinaban y sus colores se opacaban. El ritmo disminuía. Asustados, tomaron el camino de regreso. Cuando llegaron y se nutrieron de su centro, se restablecieron totalmente y supieron así que nunca podrían separarse de su Creador, y que éste significaba para ellos la vida. Cuando llegaron a su realidad de luz, comunicaron a los otros todas las experiencias y vivencias, aumentaron su conocimiento y entendieron que ellos también eran la mente. A diferencia de los otros, ellos no se alimentaban
de sus propios pensamientos. Ellos eran ideas, pensamiento. Al estar cerca del Creador y ser los encargados de la creación, eran creadores de ideas y los demás creadores de pensamiento. Concluyeron que necesitaban a los pensamientos para crear más ideas, pues los pensamientos eran la materia prima para que las ideas se realizaran. Ese proceso lo llamaron retroalimentación y funcionaron así. Los seres de luz crearían ideas y los demás se alimentarían de ellas y las ejecutarían y plasmarían, convirtiéndolas en pensamientos que, a su vez, retroalimentarían a las ideas, y así infinitamente. Toda esa deducción era maravillosa, solo que ellos no contaron con que cuando la idea fuese convertida en pensamiento y éste estuviera diseminado en el todo, cada realidad comprendería conforme al grado vibratorio en que se encontrara. Esto significaba que, si llegaba a los confines del universo denso, la idea no sería entendida, desarrollada ni remotamente plasmada. Y eso sucedería porque la idea no podía ser igual para todos. Las realidades eran muy diferentes, efectivamente. Las ideas no podían proyectarse uniformemente. Entonces los seres de luz entendieron que las ideas nutrirían solo a las realidades más cercanas a ellos. Esas ideas se convertirían en pensamientos y serían desarrollados en ese vasto universo, y luego regresarían convertidas en hermosos pensamientos, llenos de experiencias y vivencias, para continuar el ciclo de la creatividad. Los seres pensamientos que se encontraban más alejados y densos pensaron que, así como ellos se nutrían de ideas de los seres de luz, también ellos podrían alimentarse a aquellos que se encontraban en las realidades más densas, transmitiéndoles lo aprendido. Y de esa forma, las ideas podrían llegar lo más lejos posible, y así también recuperarían a sus hermanos perdidos en el universo. Así lo hicieron. Las ideas eran creadas por los seres, ideas, pensamientos de luz, y descendían poco a poco. Primero eran captados por los grandes grados más cercanos, los cuales las trabajaban, las transformaban y por último las entendían. Cuando llegaban al entendimiento, las emanaban a los otros grados para continuar alimentando a la mente universal. Cada realidad que había trabajado la idea la compartía con el grado posterior. De esa manera la idea no se distorsionaba y se adaptaba gradualmente según las necesidades de su realidad. Percibieron que de esa forma la idea se desarrollaría con perfección, solo que cuando llegaba a la realidad densificada y petrificada, ésta ni la captaba ni la absorbía. Las ideas para esa realidad eran totalmente inversibles. Fue así como comprendieron que el universo se dividía en realidad superior y en realidad inferior. Con ese conocimiento, el ser pensamiento llegaba a un entendimiento global de su realidad, sumando a los estudios profundos que realizaron, y así pudieron también ubicarse en la realidad de su existencia, y la vieron así. El universo era circular. Lo dividieron en 9 dimensiones. Cada una de ellas comprendía miles de millones de planos y grados. La diferencia entre ellas dependía del ritmo, color, forma, frecuencia, vibración, creatividad, etc. Sabían que en ese vasto universo se encontraban sus hermanos, diseminados en diferentes expresiones de existencia, como cristales célula, cristales órgano, cristales sistemas, unos adelantados en su conocimiento, otros muy atrasados, aquellos sutiles y otros burdos, todos hermanos, a través de la emanación de ideas, la captación de ideas,
su distribución, la conversión de ideas, pensamientos, que se alimentaban otros planos y graduaciones, el descenso y la subida de los pensamientos llenos de sabiduría, se puso en movimiento un mecanismo, una retroalimentación que jamás paró. La mente quería crecer a través de sus pensamientos. La sabiduría la nutrió y ella se desarrolló como un bebé que crece y da sus primeros pasos. Así, la mente se desenvolvió de sus propias características de carácter y personalidad. Hoy en día, el todo, la realidad misma, está madura. Podemos decir que el conocimiento que contiene la mente universal está casi completo. Nada ha escapado y para lograrlo necesitaron el orden. Sin este elemento no lo hubieran conseguido. Mente y pensamiento unidos a la energía creadora, a su Hijo llamado Universo. Un Hijo que ha respondido maravillosamente. Un Hijo que también ha crecido y se ha desarrollado tanto que hoy se puede considerar un Hijo amoroso y responsable. Sabemos entonces que todo se generó del principio único. ¿Cómo se generó? ¿Cómo se creaba? ¿Qué son los elementos? Para entender, tenemos que saber de qué estaba formada. Dijimos anteriormente que su centro estaba lleno de miles de millones de cristales que se movían, chocaban entre sí y cuando lo hacían se producía una descarga eléctrica generando movimientos incontrolados y un calor muy intenso. Al principio ese movimiento no era entendido. Los seres, ideas, descubrieron esos cristales unidos a otros elementos. Automáticamente se impulsaban, con la cual surgía el movimiento, el ritmo, la vibración, la forma, el color, la frecuencia, etc. Entendieron que esas descargas eléctricas eran producidas por el núcleo de esos cristales que emitían una frecuencia tan aguda y alta que se confundía con una descarga eléctrica. Esa frecuencia atraía los elementos y esos, al unirse con otros, derivaban en movimientos y esos núcleos fueron llamados nimeo. Llegaron a la conclusión de que el movimiento no se creó, existe siempre en el nimeo. Los seres, ideas, descubrieron también que toda la creación era formada de nimeos y que era así como la vida se generaba. El nimeo sería conocido en el universo entero como la partícula más pequeña. Comprendieron también que toda la existencia tenía ese principio. Continuando con las investigaciones, comenzaron a estudiar el cristal. Estos eran leves, parecidos a una esponja, de un tejido entrelazado y muy fino que formaban figuras geométricas. Podríamos comprenderlo con las esporas. Cuando el deseo de los seres pensamientos surgía, esos cristales espora nimeos absorbían otros elementos que acompañaban ese deseo. El núcleo, o sea, el nimeo, se encargaba de mezclarlos y, dependiendo de la fuerza o intención del deseo, producían la fuerza de la descarga y con ello el resultado final del pensamiento. El nimeo poseía en sí mismo otros elementos que el principio único le había legado, como la fusión, el sincronismo, la meabilidad, el ajuste, la intercepción, la capacidad, el volumen, el peso, la compatibilidad, la duplicidad, el nivel y otros más. Los cristales forman el principio único. Fue creado primero en estado gaseoso, cristales espora gaseosos aire. Luego fue transformado en líquido, cristales espora líquido agua. Y por último en sólido, cristales espora sólido tierra. El creador pasó por un proceso de desarrollo y los cristales también sufrieron transformación y evolución. Los cristales se expresaron según el deseo y la necesidad.
Estos cristales se conocen comúnmente en el universo como energía. Son miles de millones de realidades, formas, colores, ritmos, signos y vibraciones. Son el principio del todo. De aquí partió todo lo demás, a la vida. Ustedes la llaman alma. Son los cristales que dan vida y movimiento al universo. Si estos cristales unidos son útiles, son sutiles, leves, de colores claros y brillantes, serán llamados espíritu o energía sutil. Mas si son densos, oscuros, opacos y sin luz, serán llamados materia o energía densa. La realidad es un todo. La diferencia de calidad en los cristales y el resultado que el Nimeo tiene en su deseo creador marcará la diferencia. De esta manera, la fusión de los cristales caracterizó a los elementos y los ordenó, clasificándolos según la intensidad. Esta fue dividida por los seres pensamiento en dos fuerzas, masculina y femenina. Cuando el principio único creaba, la emanación de sus creaciones tenía diferentes expresiones e intensidad. Una era fuerte, dinámica, de colores vivos y de tejidos resistentes, con ritmo, vibración e impulso poderoso. Esta fuerza fue llamada fuerza masculina. La otra era el cristal, pequeños, delicados, colores suaves, ritmo y vibraciones cadenciosas, y fue llamado fuerza femenina. Estas dos expresiones se complementaron y cuando el deseo surgió, la creación se expresaba, determinando la creatividad. A través de esta explicación comprendemos que el universo está formado de cristales que son llamados energía. Esta energía que da la vida, una vez que tengamos la vida, seremos eternos. Las dos fuerzas, masculina y femenina, determinaron la creación. Todo fue creado por la intensidad del deseo. Cuando se produjo la gran explosión, esas dos fuerzas se moldearon, y cuando los cristales de las dos expresiones comenzaron a fusionarse, procrearon infinidad de formas que contenían las características de ambas. Creación sobre la creación. La energía generadora de ideas y pensamientos basadas en sus creaciones, en la fuerza del deseo y en la fuerza tomada de una forma y de características, expresándose en algún momento en la creatividad, como forma armoniosa o distorsionada. El deseo compactaba la energía y creaba. Todo en el universo es creación de ideas y pensamientos. Todo lo que sus ojos ven es expresión de la creatividad. El creador no creó la forma, solo dio los elementos para que ésta se creara. Son los seres idea, pensamiento, quienes plasmaron y ejecutaron toda la existencia, y lograron porque desarrollaron el deseo creador, que cada realidad y dimensión entendía o podía percibir. Los elementos el creador proporcionó era la materia prima legada a sus hijos para que el pensamiento alcanzara la realización de la creatividad. Los seres, idea, pensamiento son los arquitectos del universo. Todo lo existente fue creado a imagen y semejanza de ellos mismos y de sus propios deseos. El universo es un espejo que devuelve la imagen de sus propios constructores. Ley de causa y efecto. El universo es y será lo que ustedes quieran ver y ser.